avanzamos en esta edición de CNN Chile Radio. Saludamos al senador Francisco Buenchumilla, que nos acompaña acá en el mesón, en nuestra redacción. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Hola, encantado de estar con ustedes. Buenos días. La Comisión para la Paz, el Diálogo y el Entendimiento, que convocó el presidente Gabriel Boric, está finalizando en pocos días más su etapa de diálogo, ¿cierto? Y usted junto a Alfredo Moreno encabezan esta instancia que ha estado más o menos durante un año buscando posiciones, acercamientos y probablemente una hoja de ruta para resolver un problema histórico. ¿Por qué no nos cuenta en qué ha consistido ese trabajo y qué significa este hito que se acerca? Efectivamente estamos terminando, yo diría, una larga jornada de un año de silencio y de discreción, porque hemos trabajado muy reservadamente, porque el tema es que nuestra comisión no es de la contingencia, sino que trata de resolver un problema histórico, complejo, difícil, y para eso hemos hablado con todos los servicios públicos, hemos recorrido las 4 regiones, hablado con todos los incumbentes, dirigentes de todas las agrupaciones, hemos levantado un estado del arte, por así decirlo, de cuál es el problema, y ahora, bueno, ayer estuvimos en una reunión con el ministro de Hacienda, conversando cómo podría venir esto en esos términos financieros. A ver, ¿de qué hablaron concretamente y qué es lo que se le solicita a Hacienda? No, yo creo que era una reunión de información, porque desde el momento que una comisión va a presentar una serie de propuestas que dicen relación con reconocimiento, reparación, nueva institucionalidad, eso implica un cierto horizonte financiero para el Estado. Y por lo tanto nosotros no queremos que ni el gobierno ni la oposición tengan sorpresa diciendo qué cosa presentaron estos caballeros, que está comprometiendo la responsabilidad financiera del Estado no sé por cuánto tiempo. Entonces estamos tirando líneas en ese sentido, qué significa lo que nosotros podemos proponer, porque queremos hacer una cosa seria, que le haga cuento al mundo político, pero también al pueblo mapuche, y le haga cuento a las forestales, a los agricultores, a la región de la Araucanía en general y al país, de que esta es una propuesta viable, seria, responsable y que toma también la variable financiera como una cuestión central en este tema. Ahora, ¿esto es algo que tiene algún tipo de horizonte de tiempo para poder plantearlo, que eventualmente se evalúe y materializarlo? Porque yo me imagino que primero vienen estas conversaciones, se arman los grupos, ya. ¿Cuándo se anuncia lo que se pretende? Nosotros tenemos un plazo de noviembre para presentar esta propuesta de acuerdo al decreto de constitución de la Comisión del Presidente. O sea, ahora vamos a entrar en septiembre y octubre a tirar líneas concretas de nuestras propuestas. Vamos a trabajar en eso y la vamos a presentar en el mes de noviembre al presidente, al Congreso, a los partidos y al país. Ese es el tiempo. Este trabajo ha sido realizado por 8 comisionados, ¿cierto? Sí. Y el tema de la restitución de tierras, senador, estamos con el senador Francisco Buenchumilla, ha sido siempre un tema central cuando hablamos de la problemática mapuche. ¿Qué se ha resuelto? ¿Qué se ha conversado? ¿Cuáles han sido los diálogos con los distintos actores respecto de este tema en particular? Y le pregunto también si fue tocado este asunto con el ministro de Hacienda. El tema de tierra es el tema central, el nudo crítico del problema, porque políticamente el Estado se encuentra interpelado por el pueblo mapuche diciéndole, mire, usted me usurpó las tierras del siglo XIX, devuélvamelas. Ese es el problema político. ¿Cuál es la respuesta del Estado en el siglo XXI, después de casi 150 años de eso? Eso es lo que tenemos que nosotros tratar de hacer una propuesta que le haga a todo el mundo sentido. Y lo primero que hemos hecho es pasar por la etapa del análisis, de recoger información. Ahora tenemos que entrar a la etapa de nosotros decir, los 8, mire, este problema pensamos que podría tener este camino de solución. Yo, en este minuto, si usted me dice, tengo todas las cosas en la cabeza y me voy a poner a trabajar ahora en un borrador, todos probablemente los 8 vamos a hacer lo mismo, para ver si podemos tener una convergencia respecto de las soluciones. Pero no hay una varita mágica en esto. ¿Ya? Es muy difícil. Hemos visto experiencias de Canadá, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda,
Pero le vuelvo a insistir, no hay una solución escrita de alguien sobre cómo resolver un problema complejo y difícil, pero algunas luces tenemos de hacia dónde deberíamos caminar. ¿Nos puede indicar cuáles son esas luces, senador Buenchumilla? Es que recién estoy prendiendo mi ampolleta. Entonces me voy a poner a escribir, yo creo, la próxima semana. Vamos a empezar con el primero, lo mismo va a hacer Alfredo. Pero debiera ser muy... porque se van a eventualmente necesitar proyectos de ley para avanzar en esto, ¿cierto? Que puede ser uno o más proyectos de ley. ¿Se va a trabajar como se ha trabajado hasta ahora con la restitución de las tierras a través de el trabajo que ha hecho la CONADI, por ejemplo? Mire, le doy unos par de cifras. En este minuto hay 800 comunidades que tienen lo que se llama aplicabilidad, o sea que están en condiciones de decir, mire, yo tengo acceso a que me restituyan un predio. Y hay 1000 comunidades en lista de espera, o sea tenemos 2000 más o menos, 1200 más 800, unas 2000 comunidades que potencialmente están diciendo, mire, necesitamos tierra. Si nosotros siguiéramos el ritmo actual que tiene la CONADI, donde compra alrededor de 29 fundos al año, nos demoraríamos más o menos 70 años en resolver este problema como país. Entonces, lógicamente que nosotros decimos, ¿podemos políticamente decirle al país, usted va a estar 70 años con esto? Con distintos flujos, distintos gobiernos, distintos ritmos, que puede generar justamente un conflicto social. Es decir, ese es el horizonte que nos espera con un conflicto que tenemos. Entonces, se trata de buscar una fórmula que permita acelerar los tiempos y ver de qué manera hoy día, en el siglo XXI, es posible una solución de un problema del siglo XIX. Esto lo hemos conversado antes nosotros, ¿sí? Y yo se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Es el factor tierra algo absolutamente imposible de evitar en términos de conversar sobre aquello? Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable porque ese es el conflicto, la restitución de las tierras. Ahora, o sea, no son prebendas típicas que pueden ser accesos a colegios, universidades o situaciones que tengan que ver como pasan en otros países del mundo. Les damos la consignación de casinos o cosas así, de, qué sé yo, determinadas materias o negocios propiamente tales. No, aquí hay un tema que tiene que ver con la tierra. Es que el problema político, le llamo yo crítico, es la restitución de las tierras, de un hecho político que acaeció en el siglo XIX. ¿Cómo lo traes esto tú hoy día al siglo XXI cuando ese mundo cambió? Hoy día hay ciudades, hoy día hay otros actores, otros productores, otros agricultores, otra gente, otros grupos sociales, distintos intereses. Entonces, lógicamente que tú no puedes volver el reloj y decir, mire, fueron 5 millones de hectáreas, hoy día hay que devolver 5 millones de hectáreas porque eso es imposible desde el punto de vista práctico y político. Entonces, de lo que se trata es, resolviendo el problema de tierra, ver qué batería de soluciones podemos tener, entre las cuales está, podemos tener una nueva institucionalidad en el mundo indígena que le permita actuar con la sociedad, el Estado y el mercado. Podemos buscar una fórmula de desarrollo que le permita al mundo mapuche tener lo que el sistema capitalista tuvo en su tiempo, que fue la sociedad anónima y el crédito, instrumentos jurídicos que para el desarrollo hoy día no existen. Estamos estudiando esas variables que, como digo, en otros países del mundo se han practicado. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es, a su juicio, senador, un modelo razonable que pasó por esta instancia y que logró salvar todos los obstáculos? Bueno, en general, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda para nosotros han sido casos que hemos estudiado. Hemos estado con la gente de las Naciones Unidas, con personal y con los embajadores de estos países. La mayoría de los comisionados que estamos ahí conocemos en la realidad lo que han sido las experiencias de estos países y hay experiencias que nosotros podemos sacar. Por ejemplo, hace 2 meses atrás, salió una noticia de que los apaches habían comprado un puerto en el norte en $450 millones. ¿Cómo surge eso? Bueno, hay fondos de inversión, hay estructuras jurídicas, hay instrumentos financieros, hay cosas distintas.
¿Nosotros podríamos incursionar en eso? Es una pregunta que nos hemos hecho todo este año y que yo me la he formulado estudiando estos temas, conociendo esos países. ¿Podríamos en Chile replicar algo parecido? Ese es un tema. Estamos conversando con el senador Francisco Huenchumilla y todo esto debiera entonces quedar plasmado o llegarse a un acuerdo en la siguiente etapa, que es la que comienza después de la etapa del diálogo. La idea es consensuar, entiendo, los instrumentos que se le van a proponer al gobierno. Y uno de los debates que ha estado presente en las 3 iniciativas que desde el retorno a la democracia se han dado los gobiernos para buscar una solución es si es que comunidades que han actuado con violencia para recuperar sus territorios originarios deben o no ser parte de la restitución de las tierras por parte del Estado. ¿Cómo ve esa problemática? ¿Ha estado sobre la mesa o para estos 2.000 comunidades que usted dice que están a la espera de la restitución de sus tierras ancestrales debiera actuarse de la misma manera, independiente de que hayan tenido manifestaciones violentas? Mire, la postura mía, la visión que yo tengo siempre es en clave política. Y la clave política es que hemos tenido violencia. Bueno, si tú quieres terminar con la violencia, tienes que buscar una solución con todos los incumbentes, ¿no? Porque si tú dices, hay un problema de violencia, pero yo soluciono un problema para los que se portaron bien y los violentos siguen en lo mismo, entonces no estás solucionando el problema. Entonces tienes que tú ir al nudo crítico de qué manera neutralizamos la violencia. Y le decimos, mire, aquí hay un horizonte distinto, en que se sienta que hay una reparación con justicia y que le permita volver al cauce democrático de convivencia, que es el objetivo final de esta comisión. Ahora, quisiera saber su opinión, senador, sobre la deriva de violencia que ha habido en lo que conocemos como la macrozona sur, ¿cierto? Hablábamos de violencia rural, de reivindicaciones territoriales con manifestaciones violentas. Hoy hablamos derechamente de terrorismo y de crimen organizado, de grupos armados que están cometiendo delitos sumamente violentos. Probablemente el asesinato de los 3 carabineros en Cañete sea la expresión más brutal de eso en el último tiempo. ¿Cómo ha visto esa deriva? Claro, pero hagamos ahí una distinción, porque cuando parte la violencia en la Araucanía con este tema del año 97, entonces estamos hablando de hace casi 27 años atrás, el fenómeno del crimen organizado, del narcotráfico y de la inmigración no existía en Chile. Ese es un fenómeno nuevo que hoy día nos tiene efectivamente en un problema en el país con todo lo que eso significa. Y por lo tanto, estos nuevos fenómenos llegan cuando ya había allá un fenómeno de violencia exclusivamente desde el punto de vista político, de reclamación contra el Estado. Y por supuesto que cuando hay este tipo de escenarios, el crimen organizado, el narcotráfico, aprovechan las debilidades del Estado y se están metiendo por ahí por ese lado también. Entonces hoy día tenemos el país un cóctel donde están todas estas cosas, pero digamos que el diseño de violencia política parte en el sur cuando todavía en Chile no teníamos el fenómeno de toda la migración, de todo el crimen organizado y del narcotráfico en los términos que hoy día lo estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Senador, ¿y cuál es de alguna manera la participación o la inclusión en este grupo o en este tema de todas las otros pueblos originarios que no son particularmente los que dan noticia todos los días, como puede ser el pueblo mapuche? No, estoy hablando en el norte con los de Aguita, estoy hablando en el sur con los Onas y los demás pueblos que hay, los pascuenses, también este consejo, este cometido que usted ha impulsado, trata los problemas de esas otras que no son tan noticiosas como la situación en la macrozona sur. No, nosotros estamos enfocados exclusivamente en el tema del pueblo mapuche. No estamos hablando ni del norte, ni del sur, ni de Pascua. En el norte hay una situación distinta porque las grandes empresas del litio y del cobre y de otras tienen buenas relaciones con las comunidades y les dan plata todos los años. Hay una gran cantidad de flujo de dinero, acuerdos que hay con las comunidades del norte. Me gustaría que las empresas en el sur también tuvieran ese acuerdo con los mapuches y a lo mejor andaríamos mejor. Pero en el norte eso funciona. Todas las empresas de litio, por ejemplo, tienen con las comunidades convenios de reparación, de ayuda, de plata, de recursos, y eso está funcionando por otra vía. En el sur no tenemos eso.
Cambiemos de tema, senador. Estamos con el senador Francisco Buenchumilla, son las 7:47. Ha habido tensión a propósito de lo ocurrido en Venezuela en la alianza oficialista, ¿cierto? El presidente del PPD, Jaime Quintana, insistió en que era difícil proyectar un pacto donde está el Partido Comunista, considerando la opinión que ellos tienen. Ayer Lautaro Carmona dijo en entrevista con Matilde Burgos acá en CNN que no le daba mayor credibilidad al Centro Carter como un órgano que funcione como parte de la institucionalidad en Venezuela, lo que obviamente tiene repercusión y tiene un significado. Sabemos de lo que estamos hablando cuando el presidente del PC dice que no le reconoce mayor, qué sé yo, autoridad al Centro Carter. ¿Cómo ve esa dinámica? Usted se relaciona con los senadores comunistas, con los senadores del PPD, muchas veces se alinean también los pocos senadores de la democracia cristiana, que bueno, en realidad no son tampoco, precisamente en materia oficialista. Podrían ser mucho menos, digamos, Sí. dado cómo se ha ido menguando el partido. ¿Cómo lo ha visto? Pero mire, permítame usted un segundo, porque yo creo que este país es muy hipócrita. A ver. No me digas, Diga. senador. Bueno, pero no se había ocurrido nunca. Fíjese que es que pocos se atreven a decirlo, pues, Fernando. No, la pero diferencia. si estoy bromeando. Si le No, encuentro razón. yo te digo que sí, claro, yo lo digo. Porque claro, yo la pregunta que me hago, ¿es posible que algún chileno, algún ser humano piense que hay una manera distinta de organizar la sociedad que no sea el capitalismo y el liberalismo? ¿Por qué no podría ser? Bueno, los chinos piensan que es así, que es distinto. Y aquí todos los grandes empresarios comercian con China y no le dicen nada. Y comercian con Vietnam y no le dicen nada. Y comercian con los países árabes, donde también el presidente estuvo, y tienen una forma distinta de organizarse. Entonces yo creo que el Partido Comunista, si piensa que existe una manera distinta de organizar la sociedad de los seres humanos, está en su derecho. Otra cosa es si yo quiero formar o no coalición con ellos. Nosotros no formamos parte de la coalición de gobierno, ese es un tema de gobierno. Pero otra cosa distinta es que si tú formas parte de una coalición y hay una cuestión concreta, directa, que está probado, como es la situación de Venezuela, tú estando en una coalición puedas decir, mire, yo me voy a mandar mi propio cuento porque a mí esto no me empece. Bueno, ese es un problema que tiene la coalición y el gobierno. Y yo creo que ahí Quintana tiene un punto, efectivamente. Porque, claro, el Partido Comunista tiene derecho a pensar lo que quiera de cómo hay que organizarse. Pero cuando está en una coalición, yo creo que tiene que tener un afecto societatis en todos los puntos. Entonces yo creo que ahí hay un tema de contradicción que tienen que resolver los que están en esa coalición. Nosotros no estamos en esa coalición y por lo tanto no tenemos ese problema. Tenemos buenas relaciones con el Partido Comunista, fuimos gobierno con la nueva mayoría y ahí nadie dijo nada. Y hay otros que hacen gárgaras con eso y todavía siguen reivindicando a Pinochet. ¿A quién se refiere? Me refiero a la derecha. La derecha, bueno, hoy día alega contra la dictadura de Maduro, correcto, y estamos de acuerdo. Pero cuando le topan a Pinochet, digamos, bueno, entonces siempre buscan explicaciones. Usted también fue bien duro con uno de los propios, con el abogado Jorge Correa Sutil, que decide renunciar a la militancia ¿Sí? de la democracia cristiana, precisamente con el mismo argumento. Podría haber renunciado, dice usted, el 2014 cuando se constituye el gobierno de la nueva mayoría. Pero ¿no le parece que las cosas han cambiado a un punto en que quizás se justifica que hoy la actitud sea otra? No, es que yo creo que Jorge, que es un abogado prestigioso, un personero que tuvo responsabilidad, tiene derecho, si él estima en conciencia, irse de la democracia cristiana. El reproche que yo le hago es que no busque el pretexto del Partido Comunista. Pues sí, él fue gobierno el 2014 con el Partido Comunista en la nueva mayoría. Entonces, sí, el Partido Comunista debería haber sido el 2014. Yo digo que tiene que buscar mejores argumentos y probablemente los tenga Jorge Correa para irse de la ADC. Ahora, Sí. no sé si usted tiene recuerdo, senador Buenchumilla, de una diferencia tan evidente entre los militantes del Partido Comunista, que en general actúan de manera más bien unida, monolítica, sin mucho contraste. Ayer en la mañana estuvo en esa silla la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, y dijo que era un gobernante dictatorial y autoritario, Nicolás Maduro. Y en la tarde, Lautaro Carmona dice que esa es una opinión a título personal de la diputada, o sea, es bastante evidente la diferencia de opiniones que hay al interior del PC. Es que yo creo que el Partido Comunista chileno es una mezcla, un resalio de algo que está superado en el mundo. Porque el gran desafiante del capitalismo fue la Unión Soviética. Y ese desafío lo perdió. El comunismo desapareció en el año 89 y hoy día en todo el mundo se impuso el capitalismo.
Y por lo tanto, el único partido que queda, digamos, en democracia más fuerte, porque en Europa desapareció, es el Partido Comunista Chileno, que sigue en eso. Es un partido que tiene historia democrática, que fue socio de los socialistas y también del PPD durante muchos años en el siglo XX, que ha formado parte de la historia política de Chile, pero queda ese resabio, digamos, en el mundo, el Partido Comunista Chileno todavía reivindicando un sistema que fracasó en el mundo. Ahora tienen sus razones porque el sistema capitalista es desigual, es injusto y tiene muchas cosas que uno reprime y rechaza. Pero creo que tienen que tener una mirada al siglo XXI y creo que los nuevos jóvenes del Partido Comunista están en lo que hace Carlos Cariola cuando estuvo aquí. Ahora, senador, cuando usted está hablando de las nuevas miradas en el tiempo político actual que pasan, y usted ve, por ejemplo, a su partido, que siempre ha sido históricamente un partido que en su momento de mayor apogeo tienden a fracturarse. Se fracturaron con la izquierda cristiana después del gobierno del presidente Frei Montalva, que para recordarle a los muchachos que están escuchando y que no sabían lo que pasaba en esa época, fue la última vez que un partido ganó solo la presidencia de la República sin hacer alianza con nadie. Y desde ese punto de vista tenía un poder gigantesco y usted lo ve ahora bastante disminuidos en términos de su impacto y con demócratas y amarillos que para todos los efectos prácticos son más cercanos hoy día a una centro-derecha que a una centro-izquierda. Bueno, efectivamente, pero yo creo que todos los partidos políticos chilenos han tenido ese tema, porque tú ves lo que pasó con los liberales y los conservadores en la década del 60 con la derecha. Ha tenido muchos partidos y sigue teniendo muchos partidos también. Y lo mismo pasó en esa época con los socialistas. Entonces, forma parte un poquito del sistema de partidos políticos en Chile. Yo no reniego que la DC, siendo un partido grande en la década del 60 y después, bueno, ha tenido estos quiebres, producto de que, bueno, el mundo cambió y a lo mejor nos ha faltado colocarnos al día un poquito con los nuevos tiempos, con el nuevo mundo que hoy día existe, ¿no? Son las 7:54, estamos conversando con el senador Francisco Buenchumilla. ¿Qué le parece la participación de Michelle Bachelet en hartas actividades contingentes? Ya va a estar en Maipú, en la inauguración de un recinto de salud, acompañando al alcalde Tomás Bodanovich con el evidente posicionamiento que tiene como figura del oficialismo en materia presidencial. Ella ha dicho que no, que es el momento de la renovación, de los nuevos rostros, quizás por ahí la pista de la actividad de hoy con Tomás Bodanovich. Pero, ¿qué le parece que la figura mejor posicionada del oficialismo sea la expresidenta en 2 periodos? Yo creo que Michelle Bachelet indudablemente es una figura política importante en Chile, que ha tenido gran respaldo, que ha tenido 2 gobiernos y por lo tanto tiene un liderazgo indiscutible y merece el máximo respeto de mi parte y por lo tanto si ella estima y su grupo y coalición estima que ella pudiera ser una actora nuevamente, bienvenido sea. Pero desde el punto de vista de la democracia cristiana no es nuestra candidata, no la hemos proclamado. Nosotros tenemos que velar por nuestros propios intereses. No me gustan los contratos de adhesión, de tal manera que yo tengo que tomarlo o dejarlo. No me parece. Tenemos muchas convergencias, pero nosotros tenemos nuestro propio camino, nuestros propios intereses, y si tenemos que converger en algún minuto, tendremos que conversarlo con el máximo respeto por ella o por el candidato que sea. Senador, y desde ese punto de vista, tal cual como usted lo está planteando, ¿qué figuras emergen o pueden emerger de la democracia cristiana hoy día? Bueno, en este minuto no tenemos ninguna figura, digamos, en las encuestas que se hacen. Sí. Pero... Eso, permítame, porque yo también soy un poquito más viejo que el promedio. Eso es una cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Sí. Que no hubiese alguien de, por ejemplo, un partido con la historia de la democracia cristiana que tuviera figuras que eventualmente pudieran optar rápidamente a una situación presidencial. Yo acepto que no tenemos en este minuto un liderazgo presidencial, pero eso no implica que nosotros no podamos tener una persona que vaya a una competencia, que vaya a una primaria, que plantee nuestros puntos de vista y que eso signifique, digamos, colocarse en situación de poder en algún minuto conversar sobre cómo vamos a caminar en la coalición próxima el próximo año. Pero de repente puede haber alguna carta bajo la manga que tengamos. Por Claudio Rego, que no está en el partido y que tuvo que
digamos, conseguir apoyo fuera Es que de la DC? ya no es demócrata cristiano. Ya. Bueno, Claudio se fue de la democracia cristiana, Sí. por lo tanto no es demócrata cristiano. Él siguió su camino y con todo respeto, pero ese es su camino. Ahora, si en algún minuto estos caminos que van para adelante se van a acercar o no, bueno, eso lo dirá la historia, ¿no? ¿Y se imagina Bachelet en un tercer periodo? Sí, ¿por qué no? Si él con el liderazgo que ella tiene, con la salud buena que tiene, con lo que, digamos, lo quiere la gente, es una posibilidad que uno como político tiene que colocarse en el escenario. Pero le vuelvo a repetir que aún así yo no firmo contrato de adhesión. Francisco Buenchumilla, yo lo he mencionado varias veces acá, que la tipología del candidato presidencial en el mundo ha pasado a ser alguien casi como con características de superhéroe y que amenaza con derrotar al adversario o al enemigo, como se quiera llamar, de forma muy brutal y crean en mí porque yo les elimino todos los problemas, cosa que no necesariamente eran así las cosas antes, había un poco más de mesura en eso. Pero hoy día la personalización en figuras particulares alrededor del mundo están teniendo resultados. Y en Chile probablemente van a aparecer figuras que no están dentro de los cánones de la política típica, pero que sí van a esgrimir esto de me dan a mí su apoyo y yo les elimino el problema. ¿Qué tanto esa situación puede incluso hacer hasta innecesario las coaliciones a la historia, a la histórica como es? Pero si tú ves la historia de Chile, sobre todo del siglo XX, tú ves que puedes tener 4 o 5 personeros que, digamos, que quedan en la historia, como fue Ibáñez, como fue Alessandri, como fue Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende. Pinochet con su dictadura sigue, digamos, estando presente en muchos sectores. Y bueno, Elwin con la transición a la democracia, Lagos con su capacidad intelectual y bueno, y Pinochet con ese liderazgo que tiene. Siempre hemos tenido caudillaje de esa naturaleza en democracia, en la mayoría de los casos, felizmente. Y puede que haya un surgimiento de esa naturaleza, se requiere una conducción de esa naturaleza que la gente le crea en el cuento que trae. Yo creo que eso es propio, digamos, de las democracias en general, y en el mundo pasa lo mismo. Tú ves lo que pasa con Trump ahora, y bueno, sale Kamala Harris y la cosa un poquito empieza a cambiar. Entonces yo creo que esos son fenómenos de la política en general. ¿Qué, por ejemplo, son cosas que un líder hoy día, en el tiempo moderno, como usted lo está planteando, inevitablemente tiene que hacerse cargo de ese tipo de temas? Yo creo que hoy día el tema en el mundo es el tema de la seguridad. Hoy día yo creo que es un tema con el crimen organizado que traspasa la frontera, las instituciones, y eso lo tenemos en toda América Latina, pero también lo tenemos en Europa en general. Entonces yo creo que ese tema es el que hace que los liderazgos insistan muchísimo en eso, como diciendo, mira, la única manera de resolver esto en democracia es una mano dura total y absoluta. Y por eso existen ese tipo de liderazgo en distintas partes. Y por eso se insiste por los partidos de derecha fundamentalmente en esto. Y los partidos de izquierda han entendido, y yo estoy de acuerdo, en que tenemos un tema en Chile con el crimen organizado. Ese es un fenómeno nuevo. Y por lo tanto no basta solo dictar un par de leyes aumentando las penas, porque eso no ha funcionado. Tenemos que resolver el tema carcelario, el tema de los servicios de inteligencia, el tema de una policía moderna, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema. Por último, senador, ¿cuál es su postura en este debate que se ha abierto a partir de la crisis de los cortes de luz, de si debiera el Estado tener una mayor participación en la distribución eléctrica? Mire, resulta que el Estado de Chile, en esta Constitución del 80, dice que el Estado no puede tener empresa a menos que tú dictes una ley que tenga que tener quórum calificado. Y resulta que las dos principales empresas que están en juego son dueños los italianos y dueños del Estado chino. Entonces tenemos una contradicción. No queremos que el Estado chileno sea dueño de una empresa y permitimos que Estados extranjeros sean dueños de las empresas con las cuales tenemos problemas. Ahora, yo soy partidario de una economía social de mercado. Yo creo que esto tiene que hacerlo la empresa privada, pero tiene que haber una buena regulación. No creo que a estas alturas nosotros podamos hacer una empresa estatal que requeriría una ley especial, que yo creo que no estarían los votos en el Congreso,
para empezar de nuevo. Si lo que tenemos que hacer es tener una regulación rígida, sistemas de tribunales que apliquen las regulaciones correspondientes, las multas pertinentes, los contratos que se hagan, de tal manera que estas empresas cumplan con los consumidores, pero no creo que una empresa estatal sea la solución, digamos, ¿Y hay mágica. conversaciones en esa dirección? Yo espero que el gobierno las tenga, digamos, porque aquí tenemos un problema, tuvimos un problema concreto. Aquí las empresas no tuvieron la capacidad de responder adecuadamente, oportunamente, no tuvieron mecanismos para atender las demandas de la gente, simplemente no funcionaron los teléfonos, no había quien respondiera, no funcionaban las páginas web y la gente decía, bueno, ¿quién me ayuda? Eso fue responsabilidad de las empresas. Entonces ellas tienen que responder por esto. ¿Y el legislador, al permitir ese tipo de contratos, no tiene una responsabilidad también? Esa es una responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo. El Legislativo no tiene ninguna iniciativa sobre esa materia, en materia financiera o de regulación económica. Si el gobierno plantea una nueva regulación, bueno, ahí estaremos. ¿Pero usted cree que fueron laxos los contratos para este tipo de empresa? Cuando en su momento se establecieron y se tramitaron. No estoy en condiciones, fíjese, de afirmarle eso porque estoy pensando en Huachipato. Ujú. Entonces yo digo, ¿qué falló en Huachipato? ¿Falló la regulación o falló la empresa, la CAP, que gana plata por un lado y pierde plata por otro lado y simplemente la cierra, después de pedirle medidas antidistorsiones que tampoco le funcionan? Entonces, ¿qué pasó ahí? No tengo una respuesta, para ser franco. ¿Y lo de Huachipato qué le parece? Eso, me parece a mí que ahí tenemos ¿Cómo funciona el mercado con esto? Un mercado que pide ayuda al Estado y el Estado se la da y le dice, mire, tome medidas antidistorsiones porque los chinos están con precios más bajos. Y el Estado se la da. La toma y dice que no es capaz. Y dice que esa sucursal dentro del holding que tiene pierde plata y el resto gana plata. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Entonces, ¿no será hora de regular también eso? ¿De qué manera funciona? No, yo así improvisadamente no tengo la solución. Senador Francisco Huenchumilla, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en CNN Radio. Encantado. Muchas gracias, Muy bien, senador. gracias. Buenos días.